Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hermanos y hermanas, espero que estéis bien. Hoy venimos, inshallah, con otro podcast más. Realmente, primero, ahora vengo agradeciendo a Dios, como siempre digo, por las grandes oportunidades que nos da. Y segundo, hoy vengo con un gran invitado, una persona que yo la llamo la estrella del podcast. Es súper especial. Una persona que ha sido mi apoyo muchos años, ha sido como un hermano mayor para mí y para muchísimos. Ha sido una persona que me ha apoyado mucho desde muy pequeño. Fue de las personas que me metió, gracias a él, en el boxeo. Fue el que a los 12 13 años me metió a boxear y gracias a él soy quien soy en verdad también, por parte. Es una gran leyenda para el barrio, para mis amigos, para mi gente, para mi alrededor, saben quién es. Tengo más nada que a mi hermano, a nuestro gran Joaquín. ¿Qué tal, شكرا Joaquín? ¿Cómo شكرا estás, Joaquín? بزاف. الحمد ¿Cómo va لله todo? الحمد ¿Cómo va لله todo? كل شيء بخير. Todo Alhamdulillah. muy bien. Muy bien, Joaquín, me alegro mucho. Oye, Mucho. Joaquín, Encantado de estar aquí y compartir esta tarde hombre, contigo. yo estoy, vamos. Como tantas tardes hemos compartido Muchísima, muchísima. en estos años. Quiero preguntarte, para que más o menos la audiencia se posicione, ¿quién es Joaquín? Para quien no conoce a Joaquín, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, yo diría que Joaquín es Joaquín y la La leyenda. circunstancia. No puedo decir otra cosa, ¿no? Bueno, yo soy una persona, pues ahora mismo tengo 55 años y en fin, soy el hijo de mi padre y de mi madre, como todo el mundo, ¿no? Así que una persona pues muy corriente, muy normal y sobre todo muy accesible, creo yo, para las personas, ¿no? Que eso es un punto, ¿no? Eh, Soy una persona que desde muy pequeño tengo una inclinación muy fuerte por la lectura. Muy Ya bien. cuando era pequeño leía cómics, etcétera, y eso me llevó a estudiar pues la carrera de filología. Soy licenciado en filología hispánica pero bueno, esta, digamos, adicción a la cultura en general a través de la lectura empezó a plasmarse de alguna forma en el conocimiento, digamos, de las personas, ¿no? Entonces ya simultaneaba mi etapa de estudiante en la universidad con unas acciones en el secretariado gitano de Cáritas, entonces estaba adscrito a Cáritas Diocesana de Barcelona, y eso me llevó pues a tener experiencias muy buenas y muy intensas con gitanos de España, pero particularmente con gitanos de Francia, del sur de Francia, ¿no? Esto es verdad que me marcó bastante a través, bueno, compartí muchas experiencias con un sacerdote de Carcassonne, Regi Alquier, que era el conciliario de los asuntos con gitanos en el sur de Francia, ¿no? Y esto me llevó a cambiar incluso mis estructuras sobre lo que sería, digamos, la cultura gitana, la tradición gitana, ¿no? Yo partía un poco de los sentimientos de clase, ¿no? Y por tanto, pues seguramente un poco despectivos respecto a las poblaciones que no eran pues, las que eran de mi clase, ¿no? Sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues me sirvió mucho para romper esos estereotipos y compartir con los gitanos, sobre todo manouche, pues muchas y muy variadas experiencias, ¿no? Posteriormente, y bueno, de una forma también circunstancial, fue a través de un sacerdote, tuve conocimiento de una entidad que estaba aquí en el Borne y empecé a dar cursos de español porque era lo que podía hacer en ese momento, ¿no? Qué bueno. Como licenciado o estudiante y después licenciado en filología. Esto me llevó de una forma también voluntaria a tener una experiencia de voluntariado en un país que no conocía, yo era recién licenciado, etcétera, y este país era Marruecos, ¿no? Ya ves. Entonces estuve, bueno, varios veranos haciendo la experiencia de impartir unos cursos de lengua española en Tánger a través de la institución del arzobispado, ¿no? Qué bueno. En Tánger, en la calle Sidi Bouabid. Todos los tangerinos conocen esta calle y saben un poco todo, porque ese centro sigue existiendo, ¿no? Entonces esto me llevó, pues, de alguna forma a interactuar con una cultura también para mí desconocida, que era Claro. la cultura árabe y subsiguientemente la cultura del Islam, como religión, como fe. Y bueno, simultaneaba aquella acción, digamos, en Marruecos
con los cursos de español y poco a poco fui adentrándome en el mundo de los jóvenes, ¿no? Que aquí es donde llega nuestra conexión. Conexión, sí, sí, es verdad. Totalmente. Y Joaquín, ¿cómo fue o sea, quiero que nos expliques más a detalle esa conexión que tuviste de, bueno, de dar clases, de partir clases de árabe, tal, de irte a Tánger, de tal, a decir, bueno, pues ahora me ha venido esto de los jóvenes. ¿Cómo fue esa conexión y por qué decidiste tirar por ahí? Sí, fíjate, esto hay que tener en cuenta, antes de dar una respuesta, los diferentes momentos, ¿no? Que ha vivido, digamos, el proceso de las migraciones aquí en Barcelona, en Cataluña y en España, ¿no? En el momento en el que yo me introduzco en este mundo, estamos hablando de unas personas migrantes que normalmente empiezan a, a producir, digamos, una inmigración a través del arraigo familiar, ¿no? Va, sí, Es sí. decir, estamos hablando de un paso primero, inicial, mm, imperceptible para la sociedad en aquellos momentos. Me voy a los años Sí, 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 sí. 70, Sí, 80, sí, sí. en los que, bueno, pues había, sí, personas migrantes aquí, pim, pam, pero eran personas aisladas, solitarias, que no tenían su familia, que pasaban muchos años aquí y después bajaban a ver a sus familias, ¿no? Este sería un primer paso. Claro. El paso en el cual yo empiezo a tener contacto con este mundo, que es el momento en el que estas personas, sobre todo hombres, empiezan a traer a sus familias y empiezan a traer quizá pues a su mujer o a un hijo mayor o a dos hijos mayores o primero uno, después otro. En fin, ese es el momento en el que yo tomo contacto con esta realidad, ¿no? Históricamente. Entonces, se daba la circunstancia de que incluso muchas de estas personas pasaban muchos años y desconocían pues, con bastante profundidad las lenguas autóctonas, ¿no? de aquí de España. Y por otra parte, el hecho de que estuvieran viviendo solas y como aisladas unos de otros en barrios diferentes, etcétera, barrios obreros, etcétera, tampoco fomentaba, digamos, que pudieran interactuar con la lengua y la cultura de origen, Claro. ¿no? Entonces, a través de esta entidad con la que conecté hace muchos años, precisamente se había fundado con la idea de ser como un punto de agrupamiento. Claro, de reunión, ¿no? De que todo el mundo se juntaba ahí. Exactamente, para Claro. valorar las cuestiones, para empezar, lingüísticas. El árabe es una lengua muy importante y Totalmente. muy bonita y además muy rica en cuanto empezamos a trabajar los dialectos, Claro. no solamente que existen dentro del propio país Marruecos, sino dentro de todo lo que se llama el alam arabía, ¿no? El mundo árabe. Entonces, y por otra parte, las cuestiones relacionadas con la fe, ¿no? Y en este sentido, pues con la religión. Entonces, este centro permitía o facilitaba en esos momentos que estas personas pudieran tener esa interacción con su cultura de origen y en esos momentos de reagrupación familiar iniciales, que los niños y niñas, que normalmente debían en ese momento acceder a las escuelas públicas de aquí, Sí, no perdieran el valor de su cultura de claro. origen, ¿no? Qué bueno. Entonces, bueno, estando yo como profesor allí, en ese momento, pues claro, aquellos primeros niños se fueron haciendo jóvenes, adolescentes o llegaban adolescentes y este era un punto de encuentro, por tanto, muy importante. Y allí, pues, observé que era importante eh, hacer una apuesta por la juventud, ¿no? Por la juventud en esos momentos, migrante, recién llegada, etcétera, etcétera, porque esa juventud venía para quedarse. Claro. Y entonces teníamos que, de alguna forma, antes y ahora, tenemos y debemos abrir las puertas para que las personas pues, tengan el mejor encaje en la sociedad, ¿no? Totalmente. Y Joaquín, te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué diferencia había entre la inmigración primera generación que nos estás contando, que tú topaste con ella, a la de ahora?
a nivel, ¿cómo lo ves a nivel de integración, a nivel de que quieren aprender el idioma o quieren trabajar o tienen esa... ¿Cómo son las comparaciones? ¿Antes era más esto o ahora cómo lo ves? ¿Qué diferencia hay? Que tú lo puedes contar perfectamente. A ver, todas las comparaciones no son buenas, No, ¿no? bueno, ya lo sé, Pero pero... sí, te explicas y te entiendo y te voy a responder. Pero efectivamente hay hechos diferenciales, ¿eh? Como te digo, hay un primer momento migratorio, hablamos de España, porque claro, si hablamos de Francia, hablaríamos de otro contexto Sí, es otro contexto. diferente en otros momentos anteriores, etcétera, ¿no? Pero en general en España, en Cataluña, en Barcelona, pues tendríamos ese primer momento, ese primer input, ¿no? Sí. De hombres solos que están trabajando en la construcción, en la carretera, etcétera, etcétera, que después empiezan y en la medida que también la legislación lo permite, empiezan a hacer el arraigo familiar y entonces ya nos empezamos a encontrar con los primeros jóvenes, chicos y chicas, pero en esos momentos estamos hablando sobre todo de una población muy masculinizada, es decir, muy, muy, muy masculina, porque eran hombres solos bueno, los procesos de reagrupación familiar, si tenían muchos hijos en el país de origen, ya fuese Argelia, ya fuese Túnez, ya fuese Marruecos, lógicamente no iban a dejar a los niños menores solos allí o con los familiares, se quedaba la madre, ¿no? Por tanto, los padres aquí lo que hacían era traerse a los hijos varones, ¿no? Entonces, bueno, en esos momentos, como te acabo de decir, era importante poder ofrecer a estas personas un punto de acogida en el cual hubiese interacción de personas autóctonas con estas personas en cuanto a la relación, a la interacción, en cuanto al concepto, digamos, de interculturalidad, pero a la vez pudiesen ejercer, digamos, con cierto alivio su cultura de origen, ¿no? Ese era el momento, bueno, pues esos años 80, 90. Hoy día casi nos encontramos un poco en la fase inversa, en el sentido de que las personas que migran son personas jóvenes, como pudo ser en su momento en los años 60, 70, personas jóvenes que llegaban aquí, pero en esos años, digamos que la situación demográfica en cuanto a la inmigración pues era muy minoritaria. Claro, no habían muchos... Hoy día la situación demográfica migrante, ya no hablemos de una geografía determinada, ¿no? De todo el mundo, pues es bastante intensa y bastante importante. Y hoy lo que yo observo es que las personas jóvenes, vamos a ver, te cuento un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es bastante gráfico y es un ejemplo reciente de hace una semana y media. Un joven de 26 años que lleva un año y medio viviendo aquí, en Reus en particular, en la ciudad de Reus. Esta persona, pues, cuando la acompañan y me la presentan aquí en Barcelona, resulta que no sabe decir ni buenas tardes, ¿no? Después de un año y medio, ni buena tarde, ni... Bueno, bueno, vale. Y yo digo, bueno, pero tú, ¿dónde vives? Y vivo en un piso pues con otros paisanos de mi país de origen. ¿Y de qué vives? Porque claro, estás viviendo Claro. aquí, estás en esta circunstancia. No, es que los fines de semana hago el mercadillo, ¿no? Y entonces, claro, pues en el mercadillo no tiene la necesidad de interactuar con las lenguas locales, ¿no? Claro. Es tan grave la situación como que después de un año y medio esta persona seguía, yo creo que no tenía ni conciencia de que tenía que empadronarse, ¿no? En ese momento le dije, escúchame, pero tú te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo aquí, llevas un año y medio, no has hecho ningún curso de nada, no has hecho ninguna formación en nada, estás sobreviviendo, sí, pero supongo que tú tienes un planteamiento a futuro un poco Claro, aunque más que... de elevar un poco Sí, sí. esta situación, ¿no? Hombre, Y claro, yo creo que, bueno, pues por lo menos la conversación que tuve con él fue
para él, me imagino, pues en ese sentido un poco clarificadora. Pero bueno, te ponía este ejemplo como la diferencia, ¿no? En aquellos momentos era muy importante poder preservar la lengua y cultura de origen, y lo sigue siendo para los niños que vienen, porque todavía sigue habiendo reagrupación familiar, pero hoy día el contexto es muy diferente y hoy día la comunidad puede vivir por sí misma, Sí, sí, sin totalmente. necesidad de interactuar, lo cual no es positivo en cuanto a las políticas, digamos, de interculturalidad, ¿no? Porque entonces se van creando como guetos y esto pues no, a la larga no produce nada positivo. Te iba a preguntar sobre eso, Joaquín, más un poco más, de profundizar un poco más. Cómo ves el tema de que se crean guetos? Porque la realidad ahora es esa, ¿no? La comparación de antiguamente, que pues el hombre que venía antes marroquí, pues tenía que buscarse la vida y tenía que hablar español sí o sí, porque no había tanta inmigración como hoy en día. Al hoy en día, pues es eso, ¿no? El ejemplo que nos has dado, ¿no? De un chaval joven que viene y no tiene, lleva un año y pico y no sabe ni decir hola, ¿cómo estás? Entonces, quería profundizar un poco contigo el tema este, un poco, ya de que tú trabajas, llevas casi toda la vida, por lo menos mi vida entera, llevas casi trabajando en esto, desde que yo soy muy joven. ¿Cómo lo ves tú el tema este de los que se creen guetos y por qué crees que se crean estos guetos y qué deberíamos hacer para que esto no pase? Como Joaquín. Sí, es muy buena pregunta. Lo primero son las políticas, desgraciadamente, porque la calidad de los gestores públicos que hay hoy en España es Total. muy deficitaria, ¿no? Y por tanto, pretender esto casi es una utopía. No debería serlo, pero desde mi punto de vista es una utopía. Es decir, que necesitamos políticas inclusivas, ¿no? Políticas de inclusión que permitan que las personas, digamos, accedan eh, a la cultura de destino, ¿no? Sin perder la cultura de origen. Eso hoy día es posible en Barcelona, mucho más que hace muchos años. Claro. Y en ese sentido, y si me voy, y si después no recuerdo la pregunta, recuérdamela Sí, de sí, sí, nuevo, total. pero te comento un ejemplo. Hace unos años estaba en una entidad, trabajaba en esta entidad que te he comentado, trabajando con jóvenes y bueno, hoy día entendemos que la escolarización de una persona recién llegada, de un niño, de una niña recién llegada, es casi como una cosa automática, ¿no? Claro. Y no es así, no es así. Yo mismo he tenido experiencias y mira, ahora viniendo hacia aquí, he pasado por delante del instituto, ¿no? Y siempre recuerdo aquel instituto y cuando paso por la puerta me acuerdo de ese instituto porque la mala experiencia que tuve yo, ¿no? Al llevar a una persona, a un chico, pues tendría entonces 14, 15 años, a escolarizarlo y no lo quisieron escolarizar, ¿no? No lo quisieron escolarizar y entonces nos dijeron, no, no, si no viene el inspector, yo no cojo a este niño en la escuela. Plaza tenemos, pero no vamos a cogerlo. Nos pusimos en contacto con el inspector. Bueno, el inspector no era en ese momento tampoco partidario de escolarización de niños recién llegados. Al final, en la escuela que le pertocaba por donde estaba viviendo esta persona, pues no lo escolarizó, acabó escolarizado en otra escuela. Y eso no me ha pasado, bueno, otra anécdota, ¿no? Esta es una, sería, te podría poner un cúmulo de anécdotas, ¿no? La otra de un joven también recién llegado, de origen de Tánger, es escolarizado en una escuela pública en la Barceloneta y a la semana viene expulsado, ¿no? Ostras. Y a la semana viene expulsado y claro, el padre muy enfadado, pues claro, seguramente le dio algún coscorrón, ¿no? O algo. Y claro, entonces vamos yo y una compañera que tenía en aquel momento a hablar en la escuela, entonces estaban de moda aquellas aulas de acogida, bueno, aquí Sí, siempre hay como las experimentos, WECs, ¿no? Digamos, eran WEC. sí, donde cogían inicialmente a los niños como separados de la clase, Sí, etcétera. sí. Entonces, la tutora de ese instituto, en ese momento yo recuerdo la entrevista perfectamente, creo que no la podré olvidar en mi vida, ¿no? Igual que la escolarización traumática del otro. Ya ves. La señora, pues con una cierta prepotencia y con perdón, pero es como lo viví yo, ¿no?
nos dice, nosotros íbamos allí como para interceder por el niño, porque bueno, hacía una semana y cómo puede estar expulsado en una semana. Dice, no, 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 es que yo aquí tengo un niño pakistaní y tengo a este niño. O sea, tenía 2 o 3 alumnos, no tenía más, ¿no? Y dice, este niño es intratable, intratable. Tal cual. Y entonces, bueno, yo quise explicar un poco el contexto de origen, Claro. Marruecos, la situación, que este chico recién llegado. Y la señora me cortó la señora profesora, la que se supone que saben las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Me cortó y me dije, no, 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 usted, por favor, no me cuente nada de Marruecos, porque yo ya he estado 2 veces en Marrakech y ya lo sé todo. Yo salí de allí estupefacto. Yo llevo toda mi vida interactuando con Marruecos y Dios me libre de decir que lo sé todo, Ya porque ves. tengo muchas cosas que aprender, no solo de Marruecos, sino de la cultura de los árabes en Claro, general y de la cultura del Islam en particular también. totalmente. Entonces, para que te hagas una idea de los procesos, hoy día esto ya afortunadamente creo que está superado, pero en aquellos momentos donde hablaba antes de las políticas, no había una política educativa para la acogida de las personas recién llegadas, ¿no? Claro. Y bueno, todo eso afortunadamente pues ha ido transitando en el tiempo y ahora nos encontramos en un buen momento. Pero tu pregunta es cómo podíamos abordar esto, Claro, ¿no? solucionarlo. Eh, pues como te digo, a través de las políticas, una buena política que permita que las personas puedan acceder fácilmente a los diferentes estándares de la cultura, ¿no? Claro. Que eso ya existe, pero también existe una barrera socioeconómica que hace que las personas, digamos, tiendan a agruparse por sectores socioeconómicos. Y aunque no hay guetos, yo no diría que aquí hay guetos, en Cataluña no hay guetos, sí que existe esa situación de agrupación por sectores socioeconómicos. Y Totalmente. esto, pues evidentemente no favorece las políticas de inclusión ni las dinámicas de inclusión. Claro, totalmente. Yo, de hecho, yo soy, o sea, yo he nacido aquí y yo he crecido aquí y he visto cambios en mi vida y he visto que realmente a mí siempre se me ha señalado simplemente por el mero hecho de venir a un barrio como el Borne, Ciudad Bella, que ya todo el mundo lo conocéis seguramente, pues la fama que tenía, ¿no? De en plan, pues este barrio es totalmente de ladrones, inmigrantes, bueno, y ya te podría decir 50.000 cosas más, ¿no? Y a mí siempre se me ha señalado, desde cuando, me acuerdo cuando era joven que, yo qué sé, me iba a un intercambio de casales o lo que sea y decía, pues ¿dónde vienes? Pues mira, vengo de Ciutat Bella, del Borne, hostia, qué complicado, ¿no? Ese barrio, y claro, hay mucha, digo, no, no, que va, está bien, tal, pero siempre ha habido como una señalización, ¿no? De en plan, señalización, perdón, de en plan, te señalo porque eres de tal. Y es lo que tú decías, ¿no? Al final son los, no es que sean guetos, pero sí que es verdad que por la economía, ¿no? Al final pues nos sitúan aquí, no hay más. De hecho, yo, la mayoría de mis desamistades de cuando yo era joven, o la mayoría de familias que he crecido con ellas, los pisos de Habitacha, todos son aquí. O sea, todos es en el Borne. O sea, ahora sí que es verdad que ahora pues el típico, te dan un piso de Habitacha, pues puede ser que te caiga uno en la Barceloneta, alguno en el Raval, o sea, siempre era en el Borne, Raval, o tirando para Trinitat Bella o Ciudad Meridiana. Eran las típicas. Y claro, al final se crean esos claro, que yo digo guetos porque normalmente hoy en día estoy viendo con muchas redes y veo mucha gente, podría decirte facha, no sé, de esta gente pues que sabes que son muy españoles y que dicen, no, pues los guetos que se están creando, ¿no? De la cultura islámica, que los musulmanes están intentando conquistar con sus culturas y no se adaptan y no. Y es en plan, ¿sabes? No sé si has vivido en la calle, pero también te quiero hacer una pregunta, Joaquín. Ya que hay un fenómeno ahora mismo de mucha gente que está saliendo, digamos, que son muy españoles, podremos llamarlos muy españoles, no quiero llamarle otro nombre, muy españoles, ¿sabes? De Pulserita España y tal, que, bueno, están haciendo como no sé si decirte un llamado al odio contra la inmigración, o específicamente la inmigración marroquí, porque cuando se hablan de inmigración siempre dicen el marroquí, siempre dan ejemplos del marroquí. Y están como muy atacando en plan, no, porque España se está yendo a tal, al garete, porque tú, porque tal, porque mucha inmigración. Pero cuando dicen inmigración se refieren al marroquí.
Porque nunca dan ejemplo de otra raza que no sea de otro país, perdón, que no sean o argelinos o marroquíes. Siempre dan el ejemplo, no es que ha pasado una cosa, no es que es marroquí. No es que un tío, como la noticia esta que hace poco salió de un tío en el metro pegando tortas a las mayores, que era argelino y no sé qué. Claro, y luego automáticamente esta gente, no, mira, ya es como el, no sé, es como el plato, ¿no? Recién, ya perfecto para ellos, ¿sabes? En plan, mira lo que se está convirtiendo España, que un tío viene de fuera y pega y no pasa nada. ¿Me entiendes? Y está viendo un fenómeno esto. ¿Qué te parece a ti este fenómeno y por qué crees que hoy en día hay como un fenómeno de esta gente? Porque hay bastantes, Joaquín, y por lo menos en redes que yo veo redes, hay bastantes que ya están... Yo voy un poco más allá de lo que tú me preguntas, ¿no? En el sentido de decir, a ver, el otro día estaba en una conferencia y lo dije así, creo que antes en esta conversación igual lo he dicho, ¿no? Las migraciones vienen a quedarse. Es decir, normalmente quizás se ha visto que las migraciones quizá era una etapa circunstancial de la historia global, ¿eh? No hablo ni de aquí ni de allí, ¿no? Y sin embargo, y mirando incluso desde la perspectiva globalista, las migraciones han venido para quedarse. Nos encontramos en un mundo fuertemente polarizado, con conflictos muy graves que afectan a muchas personas que no son culpables de nada y sin embargo son realmente víctimas de casi todo. Sí, sí, sí. Me refiero a los conflictos bélicos, a los conflictos territoriales, a los conflictos de frontera, a los conflictos, bueno, Sí, sí, sí. a los conflictos. Y por otra parte nos encontramos con un mundo que está permutando, está cambiando. Y entonces está cambiando incluso en aspectos tan básicos, tan elementales, tan Sí, 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 claves sí. como son el clima, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático. Y el cambio climático comporta que mientras tú y yo estamos esta tarde conversando aquí, no somos realmente conscientes de los movimientos de población que están operando, pero no en relación a países externos, sino dentro de muchos países, ¿no? Tanto en Asia como en África. Entonces, por tanto, estas migraciones que hoy, porque nosotros cuando hablamos de migraciones, realmente pienso muchas veces estamos viendo la punta del iceberg, no vemos el iceberg entero. Y el Claro. iceberg entero es que estos movimientos de población interiores en muchos países de África, en muchos países de Asia y en otros países de otros continentes, de América Latina, etcétera, Claro. eh, estos movimientos de población que hoy son interiores, después van a ser hacia el exterior. Y me explico. Es decir, una persona que tiene un campo de cultivo y tiene un problema de sequía estructural porque no llueve, porque no hay agua, porque se han agotado los recursos hídricos, digamos, del interior de la tierra, etcétera. Entonces, bueno, esta persona está abocada, si tiene una familia, si cree en una perspectiva, en un futuro, está abocada a hacer un cambio. Claro. No hay más, no le Sí, queda sí, más, ¿no? totalmente. De hecho, ya nos está empezando a pasar aquí en España, no Sí, sí. estamos vacunados de nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este cambio, pues normalmente será que si vivía en una aldea, en un pueblo, pues irá a vivir a una ciudad, Claro. a una gran ciudad. Dentro de lo que es la gran ciudad, como es una persona que ha perdido todo, digamos, lo que era su forma de vida, seguramente irá al extrarradio de una gran ciudad. Totalmente, sí, sí. Los hijos de esta persona, pues quizá ya den un paso cualitativo mucho más importante, ya no se conformen con vivir pobremente en el extrarradio de una ciudad, sino que aspiren a lo que el imaginario, las televisiones Todo lo que te ven. o el correveidile Sí, sí, sí. muchas veces opera y por tanto ya den un salto hacia otro continente, ¿no? Donde piensan o creen que su futuro pues, puede ser con mayores garantías en cuanto a la calidad de vida y a los derechos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que serían las migraciones climáticas, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, los conflictos bélicos por una parte, los conflictos derivados del cambio climático por otra, pues lógicamente van a comportar movimientos de población en el futuro, en el presente ya está ocurriendo, pero en el futuro será, pienso yo, y ojalá me equivocara, mucho más intenso, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre surgen voces, pero yo no, yo estas voces no les doy importancia realmente, porque mira, la historia y por tanto la vida es mucho más sabia, ¿no? Es decir, que naturalmente que habrá voces que tenderán a pensar, pues es lo nuestro, que nos lo quitan, que nos invaden, que Bueno, nos sí, tal, que nos cual. sí, total, Pero la realidad es mucho más contundente que los discursos, ¿no? totalmente. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, vuelvo un poco al tema de antes, es trabajar mucho más las políticas de acercamiento, las políticas. La Unión Europea hace unos, si no recuerdo mal, unos 10 años, 2012, 2013, 2014, sacó unas recomendaciones para las políticas públicas para todos los países en los que hablaba de competencias interculturales, ¿no? Competencias interculturales se entendía en ese momento, y yo sigo entendiendo actualmente, que las administraciones públicas debían de alguna forma contratar trabajadores, trabajadoras, funcionarios, funcionarias que realmente tuvieran un conocimiento del mundo, no como esta maestra del instituto que te comentaba antes. Yo he estado 2 veces en Marrakech y ya lo sé todo. Sí, Digo, pues total. señora, sí que sabe usted, porque la verdad que yo he Qué estado en bien. Marrakech muchas veces y lo único que veo en Marrakech es un escenario de película, porque ni siquiera es el Marruecos real, ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. bueno, si ella ya lo entendió todo en ese momento, pues se le abrió la luz, qué bien. Pero cuando hablamos de competencias interculturales, hablamos de una formación continua en lenguas, en diferentes lenguas, aparte del inglés, etcétera. Me llama mucho la atención, me llama mucho la atención, ¿no? Un punto que me llama mucho la atención siempre cuando voy a visitar, pues no sé, la Alhambra o grandes monumentos, no Sí, sé, sí, sí. los palacios de Aranjuez, si quieres. Cómo las guías están traducidas en japonés, en inglés, en francés, en italiano, y en árabe nunca veo Madre una, mía. ¿no? Nunca veo una. Y entonces, y no, nunca veo una, y no será porque no haya personas que tengan como Claro. primera lengua o lengua materna el árabe, ¿no? Y Ya. esto me llama la atención. No sé si te has fijado que cuando vas a visitar la Sagrada Familia, o porque un árabe, incluso un musulmán, no va a ir a visitar un monumento como la Sagrada Familia como monumento. Ya Sí. sabemos que es una iglesia, que es una catedral, pero Pero podemos ir también es un monumento arquitectónico. Es un totalmente. monumento arquitectónico, como lo es la mezquita de Hassan II, independientemente de que seas musulmán o seas cristiano, ¿no? Y sin embargo, si va a ver, o la casa Batlló, quien dice, yo qué sé, o el Sí, Palau de la sí, sí. Música, y cuando va a comprar la guía, pues no, va a ver que en su lengua de origen, pues materna no hay, no hay una guía, ¿no? Tiene que comprarlo en francés o lo que sea, ¿no? Es un elemento que, bueno, hace muchos años que lo vengo observando y no ha cambiado. Y sin embargo, pues sería una forma de acercar la cultura, porque al final hablamos de interculturalidad, Claro. de culturas entre, pues entonces este sería, bueno, una anécdota, ¿no? Sí, total. Pero una anécdota significativa, ¿no? Es verdad, o sea, es muy fuerte. Ostras, la verdad que nunca me había parado a pensarlo, en plan. O sea, nunca me. Y desde ahora que me lo has dicho, es como me has abierto una bombilla que digo, ostras, pues es verdad. Incluso en los monumentos históricos que tienen antecedentes o son origen de la Sí, historia sí. islámica Ya en me has dicho, España, sí, ¿no? sí. De Al-Ándalus, etcétera. No vas a encontrar Qué nada. fuerte, qué fuerte. Oye, Joaquín, y ahora pasando un poco a tu experiencia, ¿vale? Como monitor, o podemos decir, yo te llamo hermano mayor porque más que un monitor ha sido como un hermano mayor. Para mí nunca ha sido un monitor de nada, siempre ha sido una persona súper cercana. Eh, Cuéntanos cómo fue, bueno, creo que los cuentes también, cómo fue el inicio con el grupo llamado Grupo Amisi, que fuimos los Diablos Iluminados, que fuimos el grupo, digamos, para mí, obviamente tú pues has trabajado con muchas generaciones, ¿no? Pero para mí es como el grupo especial, porque fue como, estaba yo ahí, era mi experiencia, éramos jóvenes y tal. ¿Cómo fue bueno, quiero que nos cuentes un poco cómo fue el acercamiento, cómo fue la experiencia esta? Sí, bueno, a mí sí es el acróstico
de Asociación para la Mediación Intercultural y Social con Inmigrantes, ¿no? Entonces, a mí sí, que ahora cumple pues 23 años, nació con la idea de un proyecto determinado que era el de, y que curiosamente 23 años después sigo pensando que es un proyecto pionero, no solamente a nivel del Estado español, sino de la propia Unión Europea, y es el proyecto de mediación intercultural en centros penitenciarios de Cataluña. Con este proyecto se intentaba dar respuesta a una situación que se estaba produciendo derivada, lógicamente, del proceso migratorio de los jóvenes, porque hoy día siguen llegando jóvenes, ¿no? Menores y mayores de edad, pero esto no es un fenómeno nuevo, aunque nos lo pueda parecer, y algunos elementos ideológicos nos estén remarcando todo el día esa posibilidad. Eh, Esto no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que ya empezó en el año 97, 98, 99. Ahí es cuando hablamos de los primeros menores no acompañados que llegan generalmente a España y particularmente a Cataluña, ¿no? Entonces, aquella generación de jóvenes es muy característica y sobrevivía en las calles y por tanto, pues con la comisión de delitos, no voy a decir que no. Eso produjo que muchas de estas personas derivaran en situaciones policiales, judiciales y finalmente penales. Y produjo, consecuentemente, que el centro penitenciario de jóvenes cambiara, modificara totalmente su población, de población autóctona o de origen gitano, etcétera, a población de origen migrante, particularmente de origen migrante árabo-musulmán. Marroquí. Totalmente. Un componente también de personas de origen argelino, pero mayoritariamente marroquí. Entonces, claro, ¿qué se produjo? Pues se produjo que el sistema penitenciario, que desde hace muchos años está transferido del Estado a la comunidad autónoma, a Cataluña, el sistema penitenciario catalán se encontrara con un colapso en la prisión de personas que no las entendían. Ni las personas entendían el sistema penitenciario, ni el sistema penitenciario entendía a las personas, porque eran jóvenes recién llegados que no habían estudiado antes de venir el español o el catalán y por tanto no desconocían la lengua. Entonces, claro, esto producía muchas disfunciones, lo que llevó a la creación del proyecto de mediación intercultural en centros penitenciarios de Cataluña. Pero simultáneamente a mí sí pensó con su junta directiva desde el principio, es importante trabajar con la población de origen migrante en situación de privación de libertad. Fíjate cómo lo digo, la población migrante, porque aquí muchas veces también se nos ha encasillado como, entre comillas, defensores de los marroquíes. Y no, sino que también había en esos momentos, yo recuerdo, población del este y población con la cual también trabajamos. Pero sí que es verdad que en ese contexto, mayoritariamente, como te he dicho, la población era de origen magrebí. Como te decía, pues pensamos que era muy importante trabajar para que las personas no entraran en ese circuito policial, judicial y penitenciario o penal. Y entonces el colectivo Diana eran los jóvenes. Y al colectivo Diana, jóvenes, ¿qué instrumento se puede utilizar para captar su atención, ¿no? Y ese instrumento pues es la práctica deportiva. Claro. Y aquí nos encontramos pues con los jóvenes del Borne, que no eran para nada inmigrantes, porque la mayoría de ellos ya eran nacidos aquí, por tanto autóctonos, pero que sí, bueno, pues como tú me has comentado antes, con esa sociodemografía, ¿no? Muchas veces delimitada por el contexto, digamos, económico, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con una dinámica, como tú sabes muy bien, de fútbol, que a lo largo de los años fue derivando en apoyar iniciativas más individuales, como era la práctica del boxeo y a partir de aquí del Muay Thai,
y también, y especialmente, en la dinámica de atletismo, ¿no? Totalmente. En la vertiente de carrera, Sí, sí. porque cuando normalmente hablamos de atletismo la gente suele entender correr Sí, sí. y Correr y venga. todo el mundo corre Claro. con tener dos pies o en silla de ruedas, Totalmente. pero el atletismo, bien tomado, se compone de tres movimientos fundamentales que son correr, saltar y lanzar. Claro. Qué bueno. Entonces nosotros trabajamos sobre la vertiente del correr, ¿no? Bueno, y Joaquín, por ejemplo, es un punto muy importante que has dicho, en cual nosotros en verdad, a nivel, sí que es verdad que éramos personas, por lo menos el grupo que yo tengo, a ver, sí que había alguno que había nacido fuera y estaba aquí con nosotros, pero la mayoría éramos nacidos aquí, pero sí que es verdad que económicamente, socioeconómicamente, pues no éramos personas que, pues económicamente pudiésemos pagarnos cosas o podríamos permitirnos cosas. Eso quiero decir también, quiero destacarlo también, porque éramos personas que habíamos nacido aquí, pero lamentablemente por las circunstancias y por nuestro alrededor, por donde estábamos, pues económicamente no estábamos bien. Y tampoco éramos personas que podíamos permitirnos nada porque éramos jóvenes, al final teníamos lo que teníamos y en verdad entraste tú ahí un poco, ¿no? En plan ayuda. Joaquín, por ejemplo, para que entremos en contexto, fue una de las personas pues que me inició, no, fue de las personas que me inició al boxeo, fue el que me ayudó, me pagó el boxeo, me dijo, oye, ¿tú te molaría tal? Hostia, pues sí, Joaquín, ¿no? Me acuerdo que estábamos ahí en el Amisi jugando a fútbol y me dijiste, y yo te dije, oye, quiero hacer otra cosa, Joaquín, pero, hostia, pues te voy a llevar a, ¿por qué no pruebas a hacer boxeo y tal? Me acuerdo también que mi primer contacto fue ahí en el Caberdú, bueno, con el Rafa Martín, nuestro gran amigo Rafa. Y fue ahí el contacto, y ahí es donde yo empecé. Y yo me acuerdo que estuviste más de, no sé, no puedo decirte, pero muchos, 2 a 3 años, 4 años, los primeros 5, incluso yo qué sé cuánto, pagándome cada mes el gimnasio porque no me lo podía permitir y era una realidad. Y quiero, Joaquín, que nos expliques un poco esa experiencia de cómo te sientes tú en el labor de tu trabajo, porque yo creo que tu labor es bastante, mm, no sé cómo decir la palabra, ¿no? Pero que has ayudado a bastantes personas y una de las personas ha sido a mí también, porque me salvaste la juventud, porque si no hubiese sido por el boxeo, no hubiese sido también por el Amisi, que al final nos cogías, teníamos 2 días de entreno, me acuerdo, luego los partidos, me acuerdo que también pues si nos íbamos de excursión, íbamos yo qué sé, 3 días, 4 días fuera, con todo pagado, ¿sabes? O sea, quiero que nos expliques un poco tu experiencia y cómo te sientes tú a nivel personal haciendo estas labor, porque no es una labor que es bastante, que ha cambiado vidas, que no te das cuenta. Yo no sé si alguien te lo habrá dicho, pero yo soy una persona que he crecido contigo y hoy tengo 31 años, soy padre, y a mí me has cambiado mucho la vida, a nivel de que, pues yo si no hubieses estado tú o no me hubieses apoyado, a saber dónde yo estaría a nivel, no sé dónde estaría. Y yo te quería hacer una pregunta de corazón. ¿Cómo te sientes tú? Quiero que nos expliques un poco tu sentimiento de cómo te sientes haciendo este labor, este trabajo, este gran trabajo que a veces no está, no es como, no está, como que no está visto, ¿no? Al final no es un trabajo es un trabajo que al final está un poco bajo, ¿no? Como yo siempre digo, bajo tierra, pero es un gran labor, es una gran labor que cambia las vidas de muchísimas personas. Bueno, es una pregunta eh, que te voy a responder y tampoco es que me resulte ahora mismo fácil, ¿no? Eh, en primer lugar, lo que me sugiere tu pregunta es cómo al cabo de los años, ¿no? De los 23 años que ahora te decía que Claro, cumple Misi, cómo hemos ido incorporando, digamos, este discurso que te acabo de explicar, ¿no? Es decir, cómo a través de la práctica deportiva eh, trabajamos la posibilidad, porque entendemos el deporte más allá incluso del concepto de deporte. claro, Entendemos el deporte como cultura general, ¿no? total. Porque cuando participamos en un circuito de cross con personas recién llegadas, estamos trabajando aspectos tan esenciales como el conocimiento del uso del transporte público, Totalmente. el conocimiento de distintas localidades, porque Barcelona es mucha Barcelona, pero no todo es Barcelona, Claro. ni todo es Madrid, ni todo es Sevilla, Eso ¿me es. entiendes?
Entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, cómo hemos ido estructurando, digamos, el concepto de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque efectivamente estoy de acuerdo contigo, tú mismo lo has expresado ahora cuando formulabas la pregunta, ¿no? Es difícil decir, decías, es un trabajo oculto y es difícil explicarlo, ¿no? Y muchas veces esto, que para mí es tan evidente, para la mayoría de la sociedad no lo es. Incluso para la mayoría de la sociedad, pues existen cánones determinados y claro, a veces las personas no estamos, ninguna de las personas estamos directamente encasilladas en alguno de los cánones, ¿no? Siempre hay personas que se salen de estos cánones y a las que también hay que dar algún tipo de atención, ¿no? Esto para empezar. Que es la línea, digamos, del discurso o de los objetivos sobre los que se quiere trabajar. Pero tú me hacías otra pregunta, que es cómo me siento yo al cabo de los años, porque yo estoy hablando de los 23 años de Amisi, pero evidentemente estoy hablando de muchos años más, desde, como te comentaba antes, el momento en el que estudiaba filología, estudiaba lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que decir con toda sinceridad que al cabo de los años no es una presunción, porque no soy una persona presuntuosa, pero al cabo de los años tengo como un pequeño orgullo de poder decir, hace muchos años que conozco a esta persona y sigo en relación con ella. Ya ves. Por ejemplo, Sí, sí. tú mismo te has explicado y ya no lo voy a repetir, pero no eres el único, ¿no? Sí, sí. Es cierto que al cabo de tantos años he conocido a tantas personas en tantos sitios y sin embargo a las personas a las que he conocido, con las que he interactuado pues con frecuencia, siempre hay olvidos, ¿no? Claro, no, sí, sí, todo, es que hay Porque demasiada. hay mucha gente. Joder. Eh, pero, pero, pero es una satisfacción que tengo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, Totalmente. es una satisfacción que tengo y que me llena como persona, ¿no? No es una presunción de, oh, no. Pero pienso que muchas veces los proyectos sociales, sean los que sean, adolecen un poco de estar demasiado estructurados en los cuales las personas pasan. Y incluso cuando han de pasar. Es que no Ya, puedes estar con esta persona siempre. No, tiene que pasar, tiene que pasar, tiene que pasar. totalmente. Y yo creo que las personas sí tenemos que pasar, pero al final también establecemos unas relaciones de las cuales nos podemos beneficiar, en este caso, pues los dos polos, ¿no? Claro. El del usuario, por decir, y el del que presta el servicio, ¿no? Y incluso deberíamos intentar romper un poco esta delimitación, el usuario, el que presta el servicio, ¿no? Claro, Porque el que presta el servicio es una persona y el usuario sigue siendo una persona. claro. Y por tanto, yo creo mucho en los valores de la persona, ¿no? Y Totalmente. por eso me satisface al cabo de los años poder seguir teniendo relación con aquellas personas. Hombre, no es una relación, pues evidentemente como en el principio, ¿no? Claro, Porque tú mismo te has explicado, es decir, pues tú estás casado, tienes 3 hijas, llevas totalmente. una vida y por tanto, bueno, pues tú has hecho tu vida, pero mantenemos esos vínculos de relación Totalmente. que facilitan incluso pues este encuentro Sí, del sí, este podcast y gran que podcast. podamos estar aquí conversando esta tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es una de las cosas que me llena. Por otra parte, tampoco te voy a ocultar que este tipo de trabajo, como tú decías, muy bien dicho, Sí, a veces oculto a la sociedad o que la sociedad no sabe captar suficientemente, es duro y por tanto se pasan también muchos momentos de soledad, ¿no? Y en ese sentido, pues también tengo esa ya. situación, ¿no?
Pero bueno, si pusiéramos la balanza y en este momento pues la balanza se elevaría, Claro. digamos, a la calidad de las relaciones humanas, ¿no? Porque al final, mira, todo esto que te decía antes, las políticas, los procesos de inclusión, todo esto son conceptos. Claro. Pero los conceptos no tienen sentido si no estamos las personas interactuando realmente. Totalmente. Y en construcción, además, en construcción. Claro. Antes de empezar el podcast, yo te hablaba de un compañero que conozco de una generación anterior a la tuya y con el cual sigo teniendo una relación de amistad pues muy buena. Y esta persona había participado precisamente en una serie, en una película, reportaje de aquellos tiempos de la Barcelona postolímpica en construcción, ¿no? Entonces ese concepto en construcción, todos seguimos en construcción hasta Total. que el Dios nos llama, Sí, 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 sí. estamos en construcción permanente y las personas debemos interactuar, ¿no? Esto es una vocación. Esto es una vocación, Fares. Totalmente. Esto no se puede hacer si yo tuviera un planteamiento de familia o un planteamiento socioeconómico o lo que sea, pues esto no hubiese sido. Ya. Por tanto, yo he hecho una opción. Y esa opción pues tiene esta bipolaridad, ¿no? Por una Claro. parte, digamos, el confort de estar sentados esta tarde, 18 años más tarde, tú y yo te he conocido un niño y Sí, tal, sí, sí. y un niño, eras un niño en ese 12 momento. 12 años. Exacto. Y hoy pues tienes 32, ¿no? Has dicho 31. 31. Pues tal, eso es la satisfacción, Es. pero también hay muchos momentos de vacío y también muchas veces de incomprensión, tanto de parte de la sociedad muchas veces como incluso de parte de esos, entre comillas, usuarios que no entienden, bueno, pero tú al final, hay gente que me lo dice, pero tú al final, ¿qué ¿Qué eres? eres? ¿No? Porque ¿Qué ni eres un haces? asistente social, ni eres un educador, ni eres un monitor, ni eres un no sé qué. Ya. Bueno, porque la gente está acostumbrada a estos estereotipos, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. bueno, sí, hay que dar un paso, ¿no? Un poquito más. Yo ahí es donde doy el paso, un poquito más, que al final es el paso que para mí es central del ser humano, del encuentro con el ser humano. Totalmente. Ya no estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de fronteras, no estamos hablando de barreras, sino estamos hablando de personas. Claro. Pero personas de verdad. Hoy el Claro. lenguaje político ha incorporado el personas y Ya, tal, sí, sí. pero no, hablamos de la persona, el ser humano. Yo lo que yo te quería hacer una pregunta, Joaquín, más a fondo. ¿Has tenido compañeros que al final has empezado con ellos y se han cansado o has visto situaciones de personas que tienen tu mismo trabajo, tu mismo puesto o trabajan donde tú trabajabas y han dicho, con esto no puedo? Bueno, como te acabo de decir, tampoco se puede, digamos, acusar en ese sentido a nadie. Que decir, No, no, todos obviamente no, tenemos no, simplemente es nuestra experiencia. libertad individual y Claro, por claro. tanto, quiero decir, pues en ese sentido quizá yo soy una excepción. No me gusta sentirme una excepción porque no lo soy, Es una excepción, os lo digo yo. Aunque pero es humilde, os lo digo que es una excepción. no, pero quiero decir que soy una persona más y ya está, ¿no? Pero entiendo que las personas, pues, tiendan en un momento dado de su vida, a valorar más una relación de pareja Claro, o a valorar más un crecimiento socioeconómico que, digamos, a esta, entre comillas, bueno, no, sin comillas, esta opción, digamos, de estar con las personas, sea claro. cual sea la situación. Yo me acuerdo, te voy a poner una anécdota, y me permites, Sí, 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 si me hombre. enrollo mucho me lo No, comentas. encantado, encantado. Hace unos años, hace unos años fui a un evento deportivo en Nador, ¿no? En Marruecos. Y entonces había un avión que salía de Barcelona a Arui, el aeropuerto de Nador es Arui, salía pues a las 11 de la noche y por tanto llegaba allí pues imagínate a la una con el cambio horario, lo que sea. Y entonces un joven que participaba en ese evento me vino a buscar. Bueno, yo le dije, mira, que voy a ir. Y él se puso contento. Y pues voy al aeropuerto a buscarte, voy al aeropuerto a buscarte. Y además, bueno, me vino a buscar al aeropuerto. Efectivamente, estaba allí al salir yo del aeropuerto. Y entonces me dice Joaquín, ahora en Nador ya no hay hoteles. A esta hora en Nador, Ostras. era además en invierno, Bueno, no hay ni un hotel que esté abierto y tal. Tú esta noche duermes en mi casa.
Y yo dije, bueno, pues vamos a dormir en tu casa, ¿no? Y entonces este chico no vivía en Nador, vivía en Seluán, que es una ciudad próxima a Nador. Y entonces, bueno, me llevaba, bueno, pues salimos del taxi en Seluán, me llevó me cogió la maleta, me la quiso llevar, digo, no hace falta, dice, no, sí, tal, no, sí, no, pam, 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 me cogió y me la llevó. Íbamos pasando y ya nos salíamos de Seluán, íbamos tirando por la montaña y entonces en un momento dado, recuerdo que era una noche con muchas estrellas y tal, y en un momento dado él se para con mi maleta y me dice, Joaquín, en marroquí, ¿no? En árabe, en dialectal. Bueno, me dice Joaquín, mi casa es la casa del pobre. Dar Diana, dar pobrilla. Ya, pues, Yo lo entendí perfectamente y le dije, Esma Hafid, se llama Hafid. Esma Hafid. Dar pobrilla. El bab jen. Y el total. chico se quedó. La Qué casa del bueno. pobre La para casa mí es la puerta del paraíso. paraíso, ya ves. Quiero decirte con esto, es una anécdota no para hacerme yo el interesante, No, por eso. ni el aventurero, ni nada de todo esto, ¿no? Quiero decirte un poco, tú me preguntas y yo te respondo un poco la filosofía que yo tengo. Es decir, bueno, pues es esta, ¿no? El encuentro con las personas. Al final el chico vivía en una casa, pues más o menos digna. Lo que pasa es que es rural, rural. Sí, 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 Él típica. debía pensar que yo venía de un mundo, bueno, Sí, de palacios y no de, sé de qué mundo de pensaba que palacios. venía, ¿no? Aquel que baja con un avión, pues vete a saber, ¿no? Ya ves. Si estás viviendo en el mundo rural de Nador y de Seluán, pues qué imagen puedes tener de lo que es el Gurba, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, él se sintió antes de llegar a la casa obligado a decirme esto y yo le miré y le respondí, pues a mí esto no me preocupa, chico. Ya ves. Escúchame, hay techo, hay alguna manta, pues Pues ya yo tiro. dormiremos, ya. En guerrero, dile, Joaquín, vengo de la guerra, yo. No me asusta. Qué Entonces, bueno, esa es la filosofía. qué bueno. Y Joaquín, por ejemplo, una vez, obviamente, pasan los años, la pregunta es, ¿sientes la misma vocación, la misma motivación que al principio? O ahora que ya han pasado muchísimos años, es en plan, te planteas, o es en plan, estás aún con esa motivación. Es una pregunta que yo creo que le va a interesar a mucha gente que te conoce, que todos tenemos esa pregunta al final. ¿Cómo estás en el mismo punto? ¿Ya estás en otro punto totalmente diferente? Obviamente pienso que sí, porque como pasan los años, pues habrán cosas que al final ya no es lo mismo. Pero quiero que nos lo digas tú. Pues esto tiene fases, en los momentos de la vida tiene fases. No te puedo dar una respuesta contundente. Ahora mismo, mirándote a los ojos, diría que sí, que estoy en plena motivación, pero por todo lo que te he dicho, ¿no? Es decir, Totalmente. por toda esta historia que vamos construyendo juntos de alguna forma. Sí, sí, sí. La motivación existe, también es mi forma de ser, es que al final ya esto es, tampoco diría que es una cosa forzada, quiero decir, es mi forma de ser y hiciese lo que hiciese, creo que no sabría hacerlo de otra forma como lo hago, en ese sentido. Pero tampoco te voy a ocultar que hay momentos bajos, ¿no? Hay momentos bajos, sobre todo son los momentos en los que has de alguna forma relacionarte con las administraciones públicas, bien porque no entienden unos proyectos así, porque cada vez está todo más encajonado con los internets y las aplicaciones estas que tienen, que son absurdas, y nos llevan a un mundo totalmente kafkiano, absurdo, Totalmente. rocambolesco, en el cual, aun por mucho que se dice, ¿no? Esto, un ejemplo, es cuando coges el metro y encuentras que hay una parálisis y porque están haciendo obras y entonces te dicen esto lo hacemos por su seguridad o esto lo hacemos por su bien o esto lo hacemos y cuando en realidad no lo está, ellos no saben cuál es mi seguridad Claro, ni cuál es mi bien. Por totalmente. tanto, no creo que están pensando en mí, están pensando a lo mejor en la sociedad, ¿no? Cuando hacen Claro. esas obras. Entonces, bueno, cuando te enfrentas un poco a las aplicaciones de las administraciones, cuando has de pedir alguna ayuda, alguna subvención o lo que sea, por mucho que te dicen que intentan facilitarlo, lejos de facilitarlo, todo lo están complicando cada vez más. Quiero decir que observas cómo en el transcurso del tiempo realmente
pues se priorizan un tipo de entidades macro que son las que dan números, resultados y gente que transita, ¿no? Entonces, bueno, a mí sí no tiene esta filosofía. De momento sobrevive, no te puedo decir nada más. Pero bueno, claro, esto comporta pues esos momentos bajos, ¿no? Pero en cuanto a la relación con las personas, pues lógicamente esto es un valor. Quiero que nos expliques un poco, Joaquín, el tema un poco más profundo, el tema de la MISI, de qué consiste ahora mismo, qué trabajos está ofreciendo o qué oportunidades está ofreciendo a personas que no tienen. Explícanos un poco para que la gente también entre un poco en contexto y sepa un poco más de la asociación AMISI. Bueno, como te he dicho, a mí sí nació con la finalidad de dar esa atención a las personas de origen extranjero en situación de privación de libertad y eso lo hemos estado haciendo durante 20 años en diferentes centros penitenciarios de Cataluña. Hemos estado dando cobertura pues, a centros que ya no existen hoy día, pues porque se ha modificado la geografía del sistema penitenciario, ¿no? Pero bueno, fue el centro penitenciario de jóvenes, que entonces estaba en Trinitat, fue después en Jovas, que estaba en Quatre Camins, a Quatre Camins adultos, Girona cuando estaba el centro cerrado, posteriormente en Figueras, en Brians 1, en Brians 2, en Lledoners, en Tarragona. Bueno, Buah. hemos tenido implantación de mediadores en todos estos centros a lo largo de 20 años, ¿no? Pero ya sí que es cierto que transcurridos 20 años de trabajo en este medio, que es el medio cerrado, digamos que habíamos llegado a un cierto como cansancio anímico, porque esto consistía en contratar mediadores, los mediadores a veces no se adaptaban, a veces, no siempre, pero a veces no se adaptaban bien al sistema penitenciario o el sistema penitenciario no se adaptaba bien al mediador. La administración paga muy tarde y mal, con lo cual comportaba también muchas complicaciones de contabilidad y de pedir préstamos, en fin, al COP57, en fin. Esto, claro, esto desgasta, ¿no? Porque muchas veces cuando explico un poco el tema, me dicen, claro, es que la prisión desgasta. No, no, la prisión no desgasta porque al final en la prisión hay personas de todo tipo, como hay personas de todo tipo en la calle, ¿no? Y hay personas, pues mira, que han acabado o han derivado en esa situación por circunstancias de la vida que nos podría pasar a cualquiera de nosotros, sin más ni más. Y hay personas incluso que han acabado en ese... Otro día comentaba con una educadora, ¿no? Nos acordamos de un chico, Aziz, que estuvo mucho tiempo en prisión. Yo estoy convencido de que nunca cometió ese delito. De hecho, conozco un par de situaciones que es que estoy convencido de que estas personas estuvieron 5 o 6 años en la cárcel sin haber cometido delito, ¿no? Aquí te podría explicar casos y casuística y estaríamos mucho rato. Pero bueno, la cuestión es que transcurridos estos 20 años decidimos dar un paso atrás en ese sentido y nos hemos quedado con un proyecto que es el proyecto de inclusión social de jóvenes a través de la práctica deportiva, ¿no? Y bueno, en eso estamos ahora actualmente con el tema de atletismo, como te he contado. Y bueno, sí que es verdad que hay momentos en los que hemos estado federados, cuando ha sido posible, porque como te decía, el proyecto en sí no busca, digamos, un rendimiento deportivo, sino que va un poco más allá, en el sentido de, como te decía, de entender el deporte como un elemento más de la cultura, pero también, como te decía, y como dice el título del proyecto, de la inclusión de las personas, ¿no? Sí. En este sentido, últimamente es verdad que están llegando muchos jóvenes por distintos circuitos, ¿no? Y bueno, intentamos darles una atención no solamente en el deporte, sino, digamos, en el conocimiento del medio, en temas de empadronamiento, porque mucha gente piensa que el empadronamiento se paga, se están pagando hasta 600 euros por empadronarse un año, imagínate. Hay gente, hay jóvenes que me han comentado que les ha empadronado una paisana en Martorell y después de pagar 500 euros y al mes lo ha desempadronado. Se están produciendo muchas cosas, muchas situaciones no convenientes en este sentido. Intentamos de alguna forma concienciar a las personas, en primer lugar,
una vez concienciadas las personas, pues intentamos acompañarlas en el circuito, digamos, de lo que sería el paso básico, que es el empadronamiento, y luego, pues, facilitándoles y acompañándoles también pues, a distintos elementos de formación en las lenguas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues yo creo que la asociación AMIS es una de las asociaciones, para no decirte la única asociación que de verdad, porque es la única que yo tengo experiencia, no conozco otra, así claro lo digo, que realmente acompañan y ayudan a los jóvenes bueno, que eso, que tienen ese conflicto, ¿no? Al final. Y yo creo que es bastante importante. Yo lo único que intentaría es desterrar el concepto de invasión, porque invasión no define la situación, ¿no? Migratoria, es decir, la situación migratoria, ojalá fuera tan sencillo como decir invasión. Yo creo que la situación migratoria comporta mucha mayor complejidad, ¿no? Nadie viene a conquistar nada y por tanto no hay un sentido de invasión. Bueno, perdón, cada persona pienso que viene a conquistar algo de su futuro. Claro. Eso sí, yo apunto esto, ¿no? Cada uno en el lenguaje somos libres, pero bueno, hay que hablar con una cierta No, sí, propiedad totalmente. en el sentido de eso, de que las personas vienen a conquistar algo de lo que podría ser su futuro, porque tampoco podemos decir que su futuro será ese o el Claro, otro, ¿no? totalmente. Es decir, pueden ganar el futuro o pueden perder el futuro, ¿no? Es decir, pero no vienen con una intencionalidad a priori de invadir nada. Ya. Estamos en un mundo que ya es muy poco lo que hay que invadir. Bueno, nos quedaría a lo mejor Marte, pues mira, la Luna, porque ya está invadida por todos lados, pero esto no lo van a hacer ni los migrantes Ya, ya. ni los autóctonos, es decir, Sí, lo van a hacer los políticos de los gobiernos que sí, pueden sí, sí. construir estas naves para llegar a Total. estos sitios, ¿no? ¿Qué pasa con esta población, ¿no? Estas personas y tal que tienen estas ideas y bueno, eh, son ideas que les van a caducar, no creo que duren mucho en el tiempo porque como te he dicho antes, la realidad impone, ¿no? Las cosas. Y la realidad también es que, como te decía antes, pues con el tema de las políticas, la Unión Europea, las competencias interculturales, es decir, que cuando salimos hemos de tender un poco en este mundo nuestro, porque ya es que, de hecho, es el mal de nuestro tiempo. Vivimos en nuestro ombligo, ¿no? Sí, Vivimos en nuestro ombligo. sí, Hemos de sí, sí. dejar nuestro ombligo, hemos de abrirnos al mundo. No sé, viajar, conocer culturas, conocer gente. eh, Esto es la vacuna de los extremismos, ¿no? Ya. De cualquier extremismo, de cualquier extremismo. Porque realmente cuando, cuando vas, claro, yo he viajado mucho, tú sabes, medio vivo en Tetuán. Entonces, cuando me muevo por Marruecos o por decir Marruecos, o decir Túnez, o porque he viajado también por Egipto, he viajado por Tailandia, he viajado, bueno, por muchos sitios. No voy a hacer aquí un currículum de mis viajes porque sería aburridísimo. Pero quiero decirte que cuando vas por ejemplo, Salé, ¿no? Que llaman en francés, esta ciudad dormitorio de Rabat, y entonces ves cómo ves los jóvenes allí, las posibilidades que tienen los jóvenes, digamos, de construir un futuro que son realmente bastante deficitarias, Sí. pues entiendes muchas veces por qué los jóvenes vienen. Es decir, no vienen aquí a molestar, sino que vienen, como te decía, un poco a plantear posibilidades de futuro, ¿no? Otra cosa será que la idea que tienen sea la correcta y tal, pero bueno, en el caso de que no fuese de que no sea la correcta, es decir, que han elevado mucho las expectativas, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, ¿no? Sí, Es lo totalmente. que pienso yo, porque estamos hablando en este caso nuestro de personas jóvenes y por tanto que todavía están construyendo su identidad, ¿no? Como Totalmente. dice el escritor Amin Maalouf, digamos, nuestras identidades se superponen a lo largo de la vida, ¿no? Claro. Y esto es lo que hace que al final, cuando vayamos al encuentro con Allah, con Dios, seamos personas ricas no en lo económico, sino en todo lo que hemos aprovechado de la vida para conocer la obra de Allah, ¿no? Totalmente. Y la obra de Allah es la tierra, y la obra de Allah es el cielo, y la obra de Allah también
somos las personas. Totalmente, totalmente, Joaquín. Es que Joaquín es un, aparte de que eres un hermano mayor, eres como una inspiración. Cada vez que te escuchamos hablar, de la manera como hablas, de verdad, ¿eh? O sea, cómo me inspira a nivel de cómo me construyes, ¿sabes? O sea, es como, vengo con una idea, con un ideal, ¿no? O un pensamiento, y cuando hablo siempre contigo, por eso desde muy pequeño siempre me ha pasado contigo, cada vez que hablo contigo es como que me construyes, ¿no? Tienes otra forma de ver las cosas que nosotros, por ejemplo, puede ser que no lo veamos de esta manera, ¿no? Y tú vienes con esta manera de pensar que al final como me haces cambiar un poco las ideas que tengo, ¿no? Y eso para mí es lo más grande que hay. De hecho, creé este podcast para traer a gente invitada, para aprender, para yo también enriquecerme de personas de mentes, como digamos, ¿no? Porque toda mente es brillante, ¿no? Al final, toda una experiencia, cada uno tiene su experiencia y para eso es como para nosotros puede ser que sea brillante, ¿no? Porque es un aprendizaje y por eso el objetivo de este gran podcast que tengo ahora mismo de traer a personas y de poder también transmitir nuestros objetivos y nuestros ideales o nuestros pequeño conocimiento, ese granito de arena para las personas realmente. Me gusta realmente que utilices el concepto construir, porque yo antes te lo he dicho, ¿no? Un ejemplo con esta película en construcción. Y nosotros, no los edificios, no Total. las ciudades, no el territorio, no la geografía. Somos nosotros que debemos construirnos a nosotros mismos. Pero para construirnos, desde mi punto de vista personal, pienso que solo lo podemos hacer cuando interactuamos con otras personas, cuando estamos en relación con otras personas. Y me alegro mucho de haber participado en este podcast y de además de alguna forma te estimulo a que continúes con esta iniciativa también en construcción y para la construcción, Total. porque además he visitado tu podcast y he tenido la satisfacción muy grande de escuchar a personas como Musa o como Ali, que también Han estado. han formado parte, digamos, de este elemento de vida, ¿no? Que al final, pues, es la relación humana, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. La verdad que estamos contentos y yo estoy súper orgulloso. Por eso al principio decía que eras el invitado, digamos, más especial que he tenido. Porque para mí, porque eres de las personas que, bueno, hemos crecido contigo y sabemos el valor de quién eres, de tu persona, ¿no? Al final, porque quieras o no, es lo que siempre digo, quieras o no, nos has inculcado eh, experiencias o maneras de ver la vida diferente de como nosotros la veíamos, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando éramos jóvenes que éramos los típicos niños rebeldes de barrio que queríamos ser, ¿sabes? Éramos, dentro de cabe, tenemos esa ilusión, esa pasión, éramos buenos, pero tenemos esa rebeldía también de esto y al final tú también a veces, pues tu persona, a veces nos corregías, porque al final lo que yo digo, la familia es verdad que educa, ¿no? Pero al final el quien te educa es también el que pasas tiempo con él. Y nosotros no sé si decir lamentablemente o decir gracias a Dios, eh, pasábamos 8 horas en casa y eran las de dormir. Luego todo el tiempo que estábamos en la calle o estábamos contigo entrenando, y al final pues también te construyes, o sea, eres como un hermano mayor, pero eso siempre digo, la gente seguramente pone nombres, ¿no? O etiquetas. Yo te digo hermano mayor a mi nivel de experiencia porque para mí ha sido como un hermano mayor, ha sido una persona que me has corregido en mi vida, me has enseñado otra manera de ver las cosas, me has enseñado a ver en esa época, pues mundo, ¿no? Porque ir a Planolas, Me acuerdo que fuimos al sur de Francia también. Claro, me han llevado sitios que yo nunca en mi vida había ido, ¿no? Entonces, sacarnos de aquí y llevarnos ahí, pasarlo bien y estar juntos y reírnos, la verdad que pues nos has hecho una... Subhanallah, te puedo decir formas parte pues de mi experiencia de vida. Y eso es importante. Y te puedo responder con tus propias palabras, es decir, tú también me has ayudado porque yo he conocido cosas a través tuyo que para mí eran un absoluto, bueno, misterio, ¿no? O sea, el tema del boxeo, yo, pues fíjate, ¿no? Y sin embargo, fíjate qué alcance ha tenido también para mi vida, pues todo esto, ¿no? De la cuestión del deporte y tal. Pero esto, bueno, fuiste tú, nos introdujimos juntos, tú como adolescente, yo como joven también, porque tampoco era tan mayor en ese momento, ¿no? Totalmente, sí, 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 Y total. todos nos hemos enriquecido. Pues eso es lo que a lo mejor sería más importante de esta conversación que hemos tenido. Es Totalmente. decir, nos construimos juntos. Nos construimos juntos
y yo quizá como persona un poco más adulta o con más experiencia ya, pues sí que lo que puedo es empoderar a una persona para que Totalmente, saque sus posibilidades constructivas totalmente. precisamente para hacer esa construcción de No, futuro. totalmente. Y la verdad que para mí es un orgullo que hayas estado aquí y espero que la gente que estáis ahí lo hayáis disfrutado y hayáis aprendido de una persona que ha tenido mucha experiencia con, pues, con la inmigración, con personas de eso, ¿no? Que ha tocado puntos diferentes y de una persona con mucha experiencia y a nivel, pues eso, de inmigración, etcétera, etcétera. Ahora como último, Joaquín, lo único que te pido es que, como lo hago todos los invitados, quiero que nos des un consejo para mí, para toda la gente que te pueda ver. Si nos tienes que dar un consejo, ¿cuál sería? Bueno, en línea con lo que hemos estado hablando, ¿no? En esta conversación tan enriquecedora, eh, yo, bueno, un consejo sería más una propuesta, ¿no? Que es la propuesta de intentar ser cada vez más persona con las personas, ¿no? Es decir, poder, como decíamos hace un momento, construirnos juntos y construir un futuro más allá de las fronteras, más allá de las políticas, de los políticos, de las leyes, y ¿no? Construirnos en positivo, conociéndonos todos más, conociendo la lengua de los otros, sea la lengua que sea, y valorando tanto la cultura como el medio ambiente, ¿no? Es la riqueza que, digamos, que Dios nos da y que nosotros podemos dejar. Al final, la herencia, ¿no? Muchas veces se habla de las herencias y tal. Las herencias realmente son aquellas cosas, aquellos valores que podemos transmitir a las generaciones que vienen después, ¿no? No tanto los recursos económicos, no tanto los recursos físicos, los pisos, las casas, etcétera. Todo esto es el día a día, pero la verdadera herencia es aquello que podemos transmitir y que conforma, digamos, esos aspectos de humanidad. La verdad, muchísimas gracias, Joaquín, de verdad. Te lo agradezco muchísimo por este gran podcast que hemos tenido. La verdad que ha sido un podcast de construcción, yo creo, y de aprendizaje. Y la verdad que espero tener muchos más contigo más adelante. Seguro que tendremos más. Y sobre todo, mi gente, espero que os haya gustado. Y mi gente, pues nada, deciros que suscribiros al canal, importante, porque van a venir cosas súper interesantes. Y esta es una de ellas. Así que suscribiros, darle a like y porque van a venir vídeos muchísimos mejores y de todo. Así que, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.